Saludos y bendiciones. Desde acá, nuevamente, transmitiendo en vivo para todos ustedes en este video por YouTube y por las diferentes redes sociales que se apeguen. Vamos a continuar con lo que es la materia La Fe, un estilo de vida. Nos toca hoy ver la clase número 7. Tiene que ver con la diferencia entre la fe y la presunción. Vamos a entrarle al tema para que nos gocemos. Y pues invito a que puedan compartir este material a través de las redes, puedan suscribirse a YouTube, donde ya tenemos 99 suscritos y tenemos 150 videos ya subidos, más los que me llevo de aquí esta vez, que yo creo que hay como 50, entre aquí y el acto. La fe es una persuasión, no una presunción. Indica que la fe, escúcheme, no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. El decir que la fe cambia las circunstancias es algo parecido de decir que el sol está oculto. Pregunto, ¿el sol está oculto? No, porque él no se está escondiendo de nadie. Entonces, la fe no es la que cambia las circunstancias. La fe le permite a Dios, ¿sí?, cambiar las circunstancias, porque el que cambia las circunstancias es Dios, pero a través de la fe. Por eso es que la fe es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Alcanzar los beneficios de Dios, que se alcanzan solamente por fe, porque sin fe es imposible. Repítanlo ya que usted se lo sabe. Ajá. Ok, importante. La fe no es un poder mental, psíquico. Es un poder espiritual, sobrenatural, que viene de Dios y es depositada en el espíritu renacido del hombre. ¿Dónde es depositada? Diga conmigo, en el espíritu renacido del hombre. Quiere decir que hombre o mujer que no tiene el espíritu renacido no tiene fe. Solamente los que nuestro espíritu ha sido renacido somos portadores de la fe. Todas las sectas, tales como la metafísica, ¿se recuerdan de Connie Méndez? El yoga, ciencia cristiana, trabajan en sentido contrario a la fe. Lo hacen a través de la presunción, que indica el poder de la mente sobre la materia. Ahora, la presunción llama las cosas que son como si no fueran. La fe, como persuasión, llama las cosas que no son como si fuesen. Por esta razón, alegamos que la fe no niega la circunstancia. La fe cambia la circunstancia. Cuando por alguna causa usted tiene un dolor de rodilla y alguien vino a orar por usted y le dice, hermano, usted le cuenta pues que tiene el dolor y usted le dice, diga, o él te dice, diga que usted no lo tiene, diga que usted no lo tiene. ¿Eso es fe? No, eso es presunción. ¿Usted tiene el dolor? Sí. ¿Se oró? Sí. La oración de fe, ¿cuántas veces se hace? Creo que ya lo enseñé aquí. Una sola vez. De ahí en adelante solamente vamos a hacer oraciones de acción de gracia, porque ya hemos creído, hemos proclamado, no declarado, proclamado que Isaías 53, 4 y 5 es una realidad sobre nosotros. Y ahí nos vamos a mantener en fe hasta que se manifieste la sanidad, que en el mundo espiritual es una realidad, pero en el mundo físico yo necesito ser librado del dolor de rodilla. ¿El dolor de rodilla está ahí? Sí, por fe se tiene que ir. Pero en presunción yo digo que no lo tengo, pero tengo el dolor. Y no solamente tiene que ver con el dolor de rodilla, tiene que ver con todas las cosas que usted las niegue que están. ¿Sí? Entonces, eso no es fe, es presunción, presumir. Y de paso, la fe es del espíritu, la presunción es del alma. Jamás la fe, que está fundamentada en una verdad absoluta, puede negar una verdad relativa. La verdad relativa es la que está sujeta a cambio. La diferencia entre una y la otra es que la verdad relativa está sujeta a cambio. La absoluta no cambia. Además de esto, la verdad absoluta
siempre estará sobre la verdad relativa cuando se toma en fe, pero nunca se podrá negar una verdad relativa por fe, porque sería entrar en el terreno de la presunción. Y esto es condenado por las Escrituras. Salomón escribe desechando la presunción. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Amén. Y hay quienes pretenden ser pobres y están podridos de dinero, pero como son tacaños y pichirres, no quieren compartir con nadie, pues pretenden no serlo. La viceversa, ¿verdad? Eso está registrado en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 7. La presunción tiene su fundamento en lo escrito en el libro de Joel, en una mala aplicación que se le dio a lo dicho por el profeta cuando le da un imperativo al débil de decir que es fuerte, aun siendo débil. Lo que no se entiende del pasaje es que el profeta busca con estas expresiones animar, desde el punto de vista psíquico, al pueblo en general a tomar las armas para la defensa, indicando que es tiempo de que el cobarde proclame su valentía. Pero estas expresiones no se deben tomar para hacer de ellas un legado o un patrón para la fe, entrando en presunción, porque Dios honra la persuasión que tiene que ver con la fe, no la presunción que niega la fe y es almática sensual. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ese es el texto de Joel 3:10. Desde el punto de vista militar, esto se denomina una arenga, ¿sí? Y esto no estaba saliendo del espíritu de el profeta. Esto estaba saliendo ¿de dónde? Del alma. La fe trae a la existencia, al mundo físico, lo que ya existe en el mundo espiritual. La fe está fundamentada en cosas que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual, es decir, verdades posicionales. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A Abraham. ¿Cuántos hijos tenía? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el caso acá, que da vida a los muertos, Adán en su condición viril, ¿cómo estaba? Muerto, como perro en platabanda, mirando para el suelo. Pero Dios le dijo que él era el que le daba vida a los muertos, ¿sí? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero esto fue una palabra muy específica y determinante para Abraham, que tenía todo el dinero del mundo, tenía cómo dejar grandes herencias y estaba muy preocupado porque no tenía a quién, descendiente de él, dejarle herencia. Y estaba demandando, pidiendo a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. Sí, existía, pero no en la visión física natural. En el mundo de lo sobrenatural ya era una realidad, pero en el mundo físico no. Ahora, el registro de este texto recién leído está en Hebreos 11:3. El depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Es decir, la fe tiene donde depositarse. La fe tiene una vista sobre cosas que ya han sido hechas, sobre cosas reales en el mundo espiritual y que hay que traerlas del mundo espiritual al mundo físico, ¿sí? Entonces la fe tiene que ser depositada en una verdad absoluta.
no en una verdad circunstancial. La fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo escéptico. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, oiga la expresión, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nótese que Jesús dice nadie viene, no dice nadie va. Quiere decir que el Padre y yo somos uno, pero ya va. ¿Somos uno en qué? ¿Es que acaso el Padre dejó de ser Padre y se hizo Hijo, como enseñan algunos? Es decir, triunidad no existe, existe Trinidad. El Padre y yo somos uno en objetivo, en planes, en procedencia, en el desarrollar, en el amor. Juan 14:6, el término yo soy se conoce como el primer pronombre personal, que es que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único, es decir, no hay más. El término él en relación al camino es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término la en relación a la verdad y la vida por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy con los artículos determinados el y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, sino Jesús mismo. Esto lo presenté a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sine qua non, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el de Pablo, que la iglesia conozca, ingiera de comer, digiera de que se haga la digestión y se nutra con la verdad absoluta de Dios. De esto trató Pablo en su carta que escribió a los colosenses. Vamos a Colosenses 1 y 9. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por su capricho, ni porque él quiso, ni por sus habilidades. Y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, primer paso para alcanzar fe, oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo de aquel entonces, ¿no? Y se refería Pablo a su mundo. Y lleva fruto y cree también y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Es decir, estamos hablando de una iglesia o de una congregación que a Pablo le habían dado una información, no había ido, no la fundó, el líder era este individuo llamado Epafras,
el que estaba al frente de ella y le informó, y Pablo está muy regocijado, está muy contento de la labor que el Espíritu Santo a través de este ministro Epafras estaba llevando a cabo en ese lugar. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, oiga, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1 y 9. ¿Qué es lo absoluto? Oiga esto, que lo vamos a conseguir en varios lugares dentro de las guías, pero es para mostrar y recordar cada vez qué es lo absoluto. Desde la perspectiva teológica es lo que no cambia, ¿sí? No se devaluó, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo. No hay que estarlo defendiendo, ¿no? Lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma. El interés de Dios es que como creyentes descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio de investigación. Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa, trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, el etíope, porque no entendía lo que el hombre estaba leyendo, estaba estudiando, estaba escudriñando y necesitaba alguien con un conocimiento que pudiera aclararle para que él diera el paso de fe. Y creo que por eso Dios está preparándolos a muchos de ustedes. Pero el apóstol dijo que el estudiar la palabra es un misterio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Es decir, los misterios de Dios que tiene para con la humanidad en su totalidad, hermano querido, ya están revelados. Es decir, la iglesia no necesita palabra de revelación. La iglesia tiene todo el texto sagrado. En una Biblia que estamos usando tenemos 66 libros, más 7 en la otra, 75 libros. Y le estoy hablando de los que están escritos en las Biblias, porque cuando escudriñamos esa misma Biblia nos habla de otros libros que dónde quedaron no sabemos. Nos imaginamos que están en los sótanos del Vaticano, varios libros. Pablo en Primera a Corintios habla de un libro que les había enviado antes. ¿Dónde está ese libro? Y así sucesivamente en varias partes de las Escrituras. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, oiga, los discípulos, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga bien, el detalle acá, cuando la iglesia llamada primitiva, pero no por montuna, dijeran los maracuchos, por campesina, nada de eso, sino porque fue los primeros pasos de la iglesia, cuando tenían un número bastante grandecito. ¿Se recuerdan la primera predicación de Pedro? ¿De cuánto fue? ¿Y la segunda? 5,000 y 3,000, ¿cuánto da?
8,000. Cuando tenía 8,000, fue que determinaron escoger 7 diáconos. Igualito a las iglesias de nosotros ahorita, ¿verdad? Que tenemos 10 y de los 10, 7 son diáconos. Y algunos diáconos, la mentalidad de algunos diáconos, que ellos son más grandes que el pastor. Y en algunas organizaciones, pues el pastor para cambiar el bombillo o para cambiar el color a las letras tiene que pedirle permiso a los diáconos. Gracias a Dios que eso se fue acabando. ¿Sí? Ustedes salieron de por esos lados, ya ustedes saben a qué se refiere. Entonces, entendemos, hermanos míos, que acá el lío se presenta porque las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Ya va. Y las viudas de los hebreos, es decir, ¿vio la rosca que había aquí? Vio que no solamente en las iglesias ahorita hay ciertos bochinches, ciertos líos por ahí. Allá también había. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? No lo habían visto. Allá eran intachables, perfectos, ¿verdad? Los santos apóstoles, la santa iglesia primitiva. Resulta que ellos están defendiendo su posición. ¿Quiénes? Los discípulos. Que ellos no debían de abandonar el estudio, la lectura de la palabra por ir a atender a las mesas. Entonces, la orden está, busquen a 7 individuos para que cumplan esas funciones. Ahora, que tiene que ver con la atención social y que fueran llenos del Espíritu Santo. Ese no es el tema, pero después les hablo que es el lleno del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo no habla en lengua. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo veían los apóstoles el estudiar la palabra, lo que estamos haciendo ahorita? Como un ministerio. ¿Cómo vemos nosotros eso ahorita? No sé, lo dejo a su hermoso criterio. Pero creo que iglesia que no estudie, bueno, caerá, y líderes que no estudien, caerán en un dicho que hay por ahí de la Biblia universal. Dice, lee mucho y serás como pocos. Lee poco y serás como muchos. ¿Sí? Se recuerdan que aprender cuesta, pero la ignorancia se paga. Y el costo de aprender se paga una sola vez. Y la ignorancia toda la vida. Solo en lo absoluto, revelado e iluminado en la vida del creyente, es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito. Lo absoluto de Dios es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino, primeramente en nosotros y segundo donde vayamos nosotros. El Espíritu recuerda, enseña, guía a través de la verdad absoluta de Dios. Es decir, Jesús cuando se va al tercer cielo, cuando se va a sentarse al lado de la diestra del Padre, dejó un solo agente sobre la tierra para perfeccionar a la iglesia. ¿Saben cómo se llama ese agente? Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo tiene 3 elementos para perfeccionar a la iglesia, no tiene más. La palabra escrita, los dones ministeriales y los dones espirituales. Aquí estamos en el primero, la palabra escrita. ¿Para qué? Perfeccionar a la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia aquí? Toditos. Entonces, el Espíritu recuerda. El término recordar tiene que ver con recordarte lo que ya tú sabes. Amén. Porque ¿cómo te puede el Espíritu recordar algo que tú no conoces, no sabes? ¿Puede el Espíritu recordarle a usted algo que usted no sabe? ¿Sí o no? Ok. Entonces el Espíritu Santo puede recordar lo que ya tú sabes, lo que se te enseñó, lo que te esforzaste, lo que aprendiste. El creyente gozará, y esto es para usted y para mí, de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él mismo, a Jesús, como el Hijo, como su Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consigue la roca y edifique su casa, nunca caerá. Ahora, pregunto, ¿por qué muchos caen cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, cuando viene el huracán? Porque su fundamento no está en la roca. Su fundamento está en su vida de oración, que no es mala, en su vida de ayuno, que no son malos, en su vida de vigilia, que no es mala, en su vida congregacional, que no es malo. Pero cuando todo eso dejamos de hacerlo, entonces nos descarriamos. Porque yo estaba fundamentado en yo, en mí, en mis haceres. Pero cuando usted está fundamentado en Dios y en su palabra, y le añade los ayunos que le añada, y la vigilia que le añada y todo lo demás, a usted nada ni nadie podrá tumbarlo. Pero no es porque ayuna, porque vigila por lo que hace. Es porque usted está ¿dónde? En la roca. Y solamente los que están en la roca, cuando viene el río, cuando vienen las tempestades, no caerán. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oiga, y las hace, no solamente oír, hay que hacerlas. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Lucas 6, 47 al 48. Según el pasaje que presenta, según el mensaje que presenta el pasaje, en su lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivo y en pro a su palabra. La roca es la palabra, amén. La casa es la vida misma. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. Para que tú te caigas se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Amén. La presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente es cuando el creyente, descubre lo absoluto de Dios y hace del tal un estilo de vida. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un promover del Espíritu. La espada es del Espíritu. Al creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltarla en fe. El Espíritu para que Él la ejecute y tenga resultado. Es decir, lo de nosotros es conocer la palabra y soltarla en oración en fe, y quien va a hacer el milagro se llama Espíritu Santo, el que siempre los ha hecho. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, ideas personales, filosofías, ideas de otros, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, pseudismo y pare usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial, que sí lo somos, pero no lo sabemos. La iglesia descubrirá la verdad. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función, un cuerpo en núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas.
Pero muchos de nosotros como iglesia vemos es a las tinieblas como amenaza para nosotros. Y eso no es moverse en fe. Si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, sin lugar a dudas, le darían el mismo y único concepto por la sencilla razón que hay una sola verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. Es decir, una cardiopatía en Venezuela tiene las mismas características en Europa, en Japón, en China, en cualquier parte del mundo. Es un corazón similar, la sangre similar y tiene las mismas venas. Y en cuanto al fenómeno, hay una sola tesis o un solo escrito a nivel mundial sobre la cardiopatía. El problema está que aunque la teología es una sola a nivel mundial, hay muchas escuelas de pensamiento en cuanto a la teología. Y entonces le dado más valor a mis escuelas de pensamiento que a la teología. Ese es parte de los problemas que tenemos. Entonces, por eso muchos dicen, hermano, ¿y cuál es tu teología? Pregunto, ¿eso existe? La teología es una sola. Teo es Dios. Logía es ciencia. Es decir, la ciencia que estudia a Dios o lo que de Dios se puede estudiar. Por lo mínimo tenemos 75 libros para que nos distraigamos un ratito. Se nos va el resto de vida que tenemos y no terminamos de estudiar. El hecho de que la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es que la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para el a mí me parece. Yo creo que es así. Pregunto yo, ¿la Biblia es de interpretación privada, señoras y señores? Yo tengo derecho de interpretar la Biblia como yo quiera, pastor. Entonces, ¿por qué ese a mí me parece? Pedro dijo que la profecía no es de origen humana. ¿Por qué entonces unos pseudos profetas que tenemos por ahí ahora andan, yo profetizo sobre ti, chaqueta negra? Pregunto, ¿eso es de Dios? La profecía viene por inspiración del Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas, como decían, así dice el Espíritu de Jehová. Y en el Nuevo, como decían, así dice el Espíritu Santo. Los profetas modernos de ahora dicen, yo profetizo sobre ti. Tremendo, ¿no? Parece que están, como se dice criollamente, orinando fuera el pote yo. Ahora, a mí no me parece, ninguna organización, federación o concilio discute que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestante o mal llamada protestante entendemos y asimilamos esta verdad absoluta. Todos en la iglesia evangélica y de todas las iglesias evangélicas estamos claros que el único camino para ir al Padre es Jesucristo. Sin embargo, hay algunos de entre nosotros que dicen que si nosotros no oramos, no ayunamos, no vigilamos, no diezmamos, no pactamos, no vamos para el cielo. No entiendo yo si es por Jesucristo o es por el hacer mío, ¿no? Por el hacer mío. ¿A quién se le ocurrió inventar la escuela que enseña la predestinación y que ha predominado por años? Fue a San Jerónimo de Estridón en el siglo V después de Cristo que se inventó una traducción llamada la Vulgata Latina que emanó de la Septuaginta, traspolación que hicieron los 70 grandes eruditos 350 años antes de Cristo. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela de la pérdida de la salvación? A Jacobo Arminio. Tomó textos en forma distorsionada. Oiga esto, descontextualizados. ¿Qué es descontextualizar? Mateo 18:18. Decimos que vamos a atar y luego a desatar. Vamos a atar a los demonios, vamos a desatar bendiciones. Pero cuando usted hace una contextualización del texto,
ni en los textos que le anteceden, ni en los que le suceden, hay demonio ni bendición por ningún lado. Entonces, ¿qué hice yo? Descontextualicé el texto, lo saqué por las greñas y le hice una eisegesis. Le di mi interpretación y la lancé para allá. Pero como poco hay gente ahora que estudie, entonces ellos se creen que se la están comiendo todas, pero ahora se están fregando la vida con esta escuela y otras más que vienen por ahí surgiendo yo. Es tiempo, hermano, de que contextualicemos, de que tengamos y aprendamos qué es la hilación del pensamiento. Creo que fue la primera materia que vimos, ¿verdad? Textos paralelos, textos con su contexto y así sucesivamente. Entonces, cuando se descontextualiza, se distorsiona, sacando del contexto para tener un pretexto y defender, oído, su doctrina, la de ellos, no la de Dios. ¿A quién se le ocurrió las diferentes escuelas en relación, al arrebatamiento de la iglesia? Que hay 4. Alguien se inventó la escuela del medotribulación, es decir, que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Post-tribulación, será arrebatada después de la tribulación. Y otros se inventaron el Kingdom Now. ¿Sabe cuál es ese, pastor? No hay arrebatamiento. Ya Cristo vino y está gobernando a través de los apóstoles. Y la iglesia está siendo perfeccionada a través de los apóstoles, que muchos de ellos ni a pistola llegan. Y la escuela del traslado parcial, que es otra. Es decir, Cristo viene y la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda. Son 4 escuelas que tienen que ver o que se han inventado en cuanto al arrebatamiento. Esas las vamos a discutir aquí en la materia número 7, si mal no recuerdo, no está muy lejos. Ya comenzamos, esta es la segunda, que es escatología bíblica, y le voy a demostrar que las 4 están peladas. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlado, manipulado e intimidado. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia, y la ignorancia es como un nido en el que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre o una mujer en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación y el control, el engaño y la mentira. Hay organizaciones protestantes o evangélicas que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Eso está en Marcos 7:13. Oiga esto. Jesús nunca tuvo problema con la ley. ¿Sabía usted eso? Jesús tuvo problema con la tradición de los ancianos, que mucha de ella invalidaba la ley, como la famosa ley de Escorbán. ¿Se recuerdan? El chico que llegaba a la casa y le contaba, el padre y la madre que llegaban a la casa, le contaban al hijo que estaban pasando, como se dice criollo por aquí, pasando aceite, y el hijo le decía: oye papá, de verdad que no te puedo ayudar, quisiera ayudarte, pero todo lo que tengo yo lo consagré a Dios, yo hice voto de Escorbán. Yo creo que han leído eso en la Biblia, ¿no? Y si no, es material de estudio, compañero. Resulta que hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Se tiraron al pico, hermano, ese mandamiento, con el famoso voto de Escorbán. Ahora la pregunta es: ¿qué era el voto de Escorbán? Que todo lo que yo tenía, todos mis bienes estaban consagrados a Dios y solamente se los podía dar a los sacerdotes.
¿Quiénes se inventaron el voto de Corbán? Los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los sacerdotes. Intereses personales, ¿verdad que sí? Entonces, resulta que era algo a propósito, para que la gente llevara para allá y para papá y mamá los dejara pelando. Es decir, les interesaba a Dios es decir, les interesaba a Dios y a la persona, al hijo del padre que estaba fregado, no, les interesaba a ellos, su panza, su barriga, su bolsillo, a los sacerdotes. Entonces, en esa no debemos de caer nosotros. En la iglesia reina mucho la ideología, que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia, y esto se da y viene como producto de de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis. Dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, que es su palabra, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Entonces, he ahí la necesidad de que la verdad pueda llegar a nosotros, y al llegar a esa verdad, entonces derriba. ¿Qué derriba? Lo que sostiene a la fortaleza. Es decir, esto que ustedes ven aquí es una fortaleza, pero ¿qué sostiene a esta fortaleza y todo lo que está arriba? Estas columnas. Mochamos las columnas, ¿y qué cree usted que le pasa a todo este monumento? Bueno, entonces los argumentos que no tienen fundamento son esos que hay que darle con amandarle. Luego que derribemos los argumentos con el fundamento de la palabra, entonces la fortaleza se cae, se derrumba todo. Es decir, la Biblia es un libro que se lee para estudiar. Hay que razonar sobre lo que está escrito. Y no es un libro que yo lo tengo que interpretar a mi manera, privado como tal, porque eso no se llamaría teología, eso se llama ideología. Amén. Ya va, no escuché nada. Amén. Amén. Ajá. Estoy asustado yo. El depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase.